el arte del amor. Ese arte ocupa un lugar muy importante en la sabiduría de los mayores, en el conocimiento ancestral. Porque las principales fuentes de desdicha que vais a tener en vuestras vidas estarán relacionados con vuestra pareja. Pero no es porque vuestra pareja tenga que ver, es porque simplemente no conocéis el precioso arte de las relaciones. Se puede aprender. Eso te lo daba la sabiduría ancestral. ¿Vale? Y para que conozcáis el arte de las relaciones, os diré que simplemente es una dinámica entre lo masculino y lo femenino. Donde lo masculino tiene unas características, lo femenino tiene unas características y bailan en una danza que es casi eterna. Y está presente en toda la naturaleza, no es cosa solo de los seres humanos. Por eso cuando dicen, no, las relaciones de pareja y todo eso es una construcción, ¿cómo suelen decir? Una construcción social. La dinámica entre lo masculino y lo femenino es una construcción social. Y los animales, los animales, lo masculino, la hembra y el macho, ¿no? Ellos entienden de construcción, de constructo social, no entienden, pero se da en ellos la dinámica entre el sol y la luna, donde la luna es femenina y el sol es masculino. El sol y la luna entienden de constructos sociales, la relación que existe entre los ríos y el mar. Son dinámicas masculinas y femeninas. La electricidad, por ejemplo. El polo positivo no dice al polo negativo, no, tú has aportado eso, yo voy a aportar. No, cada uno aporta lo que es natural en él o en ella, y bailan, y gracias a ese precioso baile, esa dinámica de la polaridad, se da la luz. Entonces, la principal elemento para entender la dinámica entre lo masculino y lo femenino es entender el ciclo vital de lo femenino y el ciclo vital de lo masculino. Y es lo que voy a compartir ahora con vosotros. Me hubiera gustado que alguien a los 18 años me hubiera dado ese mapa. Porque en función del ciclo vital, tú puedes establecer las prioridades necesarias en cada una de las etapas. Porque el ciclo vital, como todo ciclo, tiene una serie de etapas. Y cada una de esas etapas tendrá prioridades completamente diferentes. El éxito de una etapa dependerá muchísimo de cómo hemos llevado la etapa anterior. Porque la etapa anterior determinará el potencial de la siguiente etapa. Es muy importante estos conceptos. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más llano posible para que nos podamos entender. Para explicar el ciclo vital de lo femenino y por qué os doy ese ciclo, por qué yo os comento el ciclo vital. Yo os comento el ciclo vital para aquellas que queráis, podráis ordenar vuestras prioridades. Porque si no lo hacéis, si las prioridades no se ordenan, en última instancia, la naturaleza tratará de ordenarlo por vosotras. La naturaleza a veces puede ser despiadada. En cambio, si tú actúas conforme a tu naturaleza, tu vida será como una balsa de aceite. Pero cuando tratas de ir en contra de lo que tú eres, ¿se puede hacer? Sí. Tiene consecuencias. Por eso yo os doy esas etapas para que os sirva como de guía, ¿vale? Para que podáis ordenar vuestras prioridades. Las etapas de lo femenino está avalado por su biología. ¿Qué quiere decir con eso? Que tu biología te va a avisar cuando has cambiado de etapa. Ahí sí que te lo va a avisar. Te dará un toque de hemos cambiado de etapa. Y por supuesto, aquí nosotros también tenemos una especie de libre albedrío, ¿vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que es como a ver si lo puedo explicar, es como un elástico, ¿vale?
Un elástico puede estirar, pero dentro de un rango, dentro de un rango. Si tiras más allá de ese rango, el elástico se rompe. La naturaleza funciona igual. Hay unos parámetros por los que tú puedes ejercer tu libre albedrío, pero si tiras demasiado, se va a romper. El ciclo vital tiene una serie de etapas, que cada una de las etapas tú puedes jugar un poquito con cada una de esas etapas, pero no mucho más. Puedes estirar de una etapa dentro de unos rangos, pero no mucho más. Porque si lo haces, se romperá. Y cuando sabes que se ha roto, cuando empiezan la falta de sentido en la vida, la falta de sentido, falta de objetivo, empiezan las depresiones, empiezan las ansiedades, los ataques de pánico, empieza la frustración un día tras otro, los problemas de salud, esos sentimientos prolongados de soledad, de falta de sentido. Eso significa que estamos un poco desalineados de la naturaleza, de lo que es natural en nosotros. Vamos a empezar con el ciclo vital femenino. El ciclo vital femenino tiene la peculiaridad de que está anclado a tu genética, lo cual, cuando tú te pierdes, que puede ser, no somos perfectos y no tenemos un manual de instrucciones, desgraciadamente. El manual de instrucciones era la sabiduría de los mayores. Ese era el manual de instrucciones. Pero puesto que ya no lo tenemos, cuando tú te pierdes, la biología te avisará de en qué etapa estás. Te lo va a avisar, porque es algo biológico. En cambio, el ciclo vital masculino no es biológico, es normativo. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que aprender. Los hombres lo tienen más difícil, porque son muy fáciles de perderse, porque no tiene el sustento de la biología. Nosotras sí. Vamos a hablar, sin más preámbulos, del ciclo vital femenino. Empieza en la primera infancia, ¿vale? Empieza en la primera infancia, en la fase de dependencia. En esa fase tú dependes de tu familia, de tus padres y de toda tu tribu para satisfacer tus necesidades básicas, ¿vale? En esa etapa no eres responsable, ¿vale? Tus padres son responsables. Y en esta etapa también en ese momento se te inserta poco a poco en el mundo de los adultos para que tú aprendas a ser adulto. A nivel evolutivo, los niños siempre han estado insertados dentro del día a día de los adultos, porque así es como observaban y aprendían a ser adultos. De tal manera que la edad adulta no era un choque. Entonces, la madre iba con su hija a lavar la ropa, a recoger la fruta, a hacer la comida, a hablar con los demás. Y en las noches habían dos fuegos, dos hogueras. Estoy hablando de las antiguas tribus, ¿vale? Estamos hablando desde el punto de vista antropológico, ¿vale? Habían dos hogueras, la hoguera de las mujeres y la hoguera de los hombres. En la hoguera de las mujeres se aprendían cosas de mujeres y en la hoguera de los hombres estaban los grandes cazadores, los grandes conocedores del arte de la guerra, los grandes protectores, los grandes conocedores del arte de la salud, y compartían eso con los nuevos hombres de la tribu. Y eso se hacía de noche en las hogueras, porque durante el día normalmente todos los miembros de la tribu estaban en sus faenas. Entonces, en la hoguera de las mujeres, los niños estaban insertados ahí. Y ahí es como aprendían. El problema que tenemos a nivel social hoy en día es que hay dos vidas paralelas. La vida de los niños y la vida de los adultos. Entonces, los niños nunca están en contacto con la vida de los adultos.
esto es para niños, comida para niños, espacio para niños, juego para niños, lugares para niños. Entonces, hay dos vidas paralelas. Y luego esperas que a los 18 años de manera natural, ¡pum!, la persona asuma la edad adulta. No puede, porque no ha aprendido, no sabe. La única manera que tú tienes que aprender es estar inserto en la vida de los adultos. Así siempre ha sido. Yo soy de origen africano. Yo, cuando crecí, yo estaba inserta en la vida de los adultos. Y me vais a decir, no, es porque hay determinadas cosas, contenidos, películas, que no es para niños. Si algún contenido no es para niños, porque tiene muchísima violencia, por ejemplo, es porque tampoco es bueno para los adultos. No es bueno que un adulto constantemente se esté sometiendo a tanta violencia. No es bueno para su psique. Entonces, eso es un poquito un inciso para hablar de la primera etapa del ciclo vital de lo femenino, que es en la etapa infantil. Esa etapa acaba con la aparición del periodo, obviamente biológico. El periodo hace ver a la niña de que ya hemos abandonado la etapa infantil y ahora estamos en una nueva etapa, la etapa reproductiva. Hemos pasado poco a poco de niña y poco a poco a mujer. Entra en esa etapa reproductiva. Su biología le avisa. Esta etapa reproductiva tendrá una serie de valores y una serie de prioridades distintas a la etapa infantil. ¿Vale? En última instancia, dentro de la etapa reproductiva, hay otra etapa que es la etapa, si la mujer está sana y así lo desea, es la maternidad, dentro de la etapa reproductiva. Previo a casarse, posterior a casarse. La mujer se casa y llega la maternidad. ¿Por qué la mujer sabe que es madre? La mujer sabe que es madre porque ha gestado. Ha habido muchos meses de gestación y ha habido cómo el bebé sale de ella. Entonces, automáticamente su biología ya sabe que en ese momento ya no somos niñas, somos madres. Por eso muchas chavalas maduran mucho cuando tienen hijos. Porque tu biología te dice, ya hemos pasado una etapa y ya estamos en otra etapa. Te avisa. De tal manera que si andabas un poquito descentrada, ya sabes. ¿Vale? Entonces, esta etapa dura, la etapa reproductiva dura hasta un periodo, un cierto tiempo, y culmina con la menopausia, que también es un proceso biológico. La menopausia te avisa de que ya no estamos en la etapa reproductiva. Ya pasó. Entramos en una nueva etapa, que es la etapa de la sabiduría, la gran sabia. Es una etapa muy ideal para ganar dinero. ¿Por qué? Porque has acumulado sabiduría y experiencia que puedes compartir. Los dones. Es una etapa de sabiduría. Las otras chicas jóvenes de la tribu vendrán a ti en busca de sabiduría. Lo triste es que muchas personas viven toda una vida y no se enteran. Y cuando llegan a esa etapa, ¿qué pueden ofrecer? Porque la etapa reproductiva, donde eras bella, donde todo estaba en su sitio, donde tenías toda la atención, donde ya pasó. Puedes prolongar la etapa reproductiva, sí, pero hay unos rangos. Hay unos rangos. Cuando pasa, pasa. Y no significa que sea una etapa mala, la etapa de la sabiduría, no. Toda etapa tiene sus prioridades y tiene sus beneficios. Y el adulto maduro entiende perfectamente eso. Eso es el ciclo vital. Es el ciclo vital de lo femenino.
Entonces, la etapa de la sabiduría tiene sus cosas. A mí me sorprende, y eso lo voy a decir porque a nivel personal también me ha pasado, ¿vale? Yo a veces, cuando me miro al espejo y surge algún tipo de conflicto con mi cuerpo, eso no pasa a menudo, pero puede que sí, puede que algún día me pase. Antes de yo entrar en pánico porque no me gusta lo que estoy viendo, a veces yo suelo pensar, yo vengo de una pequeña isla en en África Central. Ahí, en mi pueblo, en el pueblo de mis padres, es un pequeño pueblo, hay mujeres muy mayores, o sea, 80, 90 años, o no tan mayores, pero nunca las he oído quejarse sobre sus arrugas. Nunca. Entienden que esa es la fase en la que están. Pero una de esas mujeres, a veces, que tiene sabiduría y que solo con mirarte a los ojos te da un croquis sobre tu vida, que te da el consejo, ese consejo perfecto, eso es muy atractivo, muy atractivo. O simplemente ese semblante que suelen tener, que a pesar del pasar del tiempo, ese semblante luminoso y alegre que te hace sentir como en casa, eso tiene su valor. Y yo no digo que os dejéis las arrugas, no estoy diciendo eso. Aquí hablamos de moda, de elegancia y de sacar una mejor versión de vosotras. Yo tengo una piel muy bonita, pero no siempre ha sido así. Siempre os recomiendo que comáis bien. Tengo la piel muchísimo mejor que cuando tenía 17 años. Como bien, ¿vale? Yo os voy a decir siempre que sacáis la mejor versión de vosotras. Pero si hay una arruga, hay un momento donde hay que aceptar la nueva etapa en la que vivimos, porque no puedes ir constantemente en contra de ti. Si hay algo que no te gusta, trata de cambiarlo. Haz todo lo posible. Pero una vez que has hecho todo lo que está en tus manos, hay un momento donde una persona tiene que relajarse y empezar a disfrutar de lo que es. Entonces, la etapa de la sabiduría no es buena ni mala. Es. ¿Vale? Vamos a hablar de la etapa del ciclo vital de lo masculino. Y aquí antes me gustaría hacer un inciso, ¿vale? Para explicar un poquito la importancia de esas etapas. Hay personas que se quedan atrapadas en una etapa. Por eso era importante la sabiduría ancestral, los valores tradicionales, el conocimiento, porque te impedía quedarte anclado en alguna de las etapas porque no es sano. Y básicamente los seres humanos, si hemos nacido en familias donde se nos ha dado la cantidad de amor incondicional a suficiente, tanto en cantidad como de calidad, tendremos el corazón abierto para amar. Entonces, el amor es interdependiente. El amor es interdependiente. Vamos a tener esa capacidad de vincularnos con el corazón abierto hacia los demás y disfrutar de nuestros vínculos, sobre todo los relacionados con el sexo opuesto. Es un aspecto interdependiente. Pero si no hemos tenido en la primera infancia
este amor de calidad y cantidad, lo más probable es que estemos en fases inferiores. Hay dos fases inferiores a la interdependencia. Está la fase de dependencia y la fase de independencia. La fase de dependencia y la fase de independencia son fases transitorias del amor. ¿Qué quiere decir? Que tú estás ahí por tránsito, porque lo que tú estás buscando es llegar a la interdependencia, que es el amor. Entonces, vamos hacia atrás. La fase de dependencia es una fase infantil. Esa es la fase en la que estamos cuando somos pequeños. ¿Por qué? Porque en esa fase tú dependes de los demás para satisfacer tus necesidades básicas. No eres responsable y los demás son los responsables de satisfacer todas y cada una de tus necesidades. Hay personas que están ancladas ahí. Son personas muy egoístas y obviamente no saben amar. Es un comportamiento como narcisista infantil, donde piensas que todo el mundo está para satisfacer solo y exclusivamente tus deseos. Eres incapaz de poder ver que el otro también tiene necesidades. Es bueno que los niños sean narcisistas. Es sano para ellos, para su desarrollo. Pero no es sano que un adulto sea narcisista. No es sano. Porque está actuando como un niño. Subiendo a esa fase de dependencia está la fase de independencia, que sigue siendo una fase transitoria. La fase de independencia es necesaria, pero transitoria. ¿Qué quiere decir? Que en esa fase tú ya eres responsable de ti, eres responsable, a veces demasiado, pero no necesitas de nadie. No necesito de nadie. Lo puedo sola, lo sé hacer sola, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero la independencia, sobre todo en las mujeres, no es un yo me lo guiso, yo me lo como. Normalmente suele ser yo me lo guiso y otros lo comen. Es lo que yo llamo la mujer todopoderoso. La mujer todopoderoso sabe demasiado, dice demasiado, hace demasiado, es demasiado, gana demasiado, a costa normalmente de su salud, porque tiene hormonas femeninas. Entonces la gente la ve como este lugar donde pueden ir, ese felpudo, donde pueden ir, aprovecharse al máximo y limpiarse los pies. Y luego ya está siempre con la cantaleta de después de todo lo que he hecho por ti. Y después de un trauma, o sea, de dar demasiado una relación, dar demasiado a otra relación, dar demasiado y no recibir nada a cambio. ¿Y por qué no recibe nada a cambio? Porque las personas independientes pueden solas. No sabe recibir. Por eso en el canal tenéis un vídeo de aprender a recibir. Y siempre cuando hablo de los atributos femeninos, yo hablaré de la receptividad. Entonces, como no sabe recibir, va por la vida da a todo el mundo. Da y da y da y da. ¿Y por qué da? Da porque hay una sensación profunda de falta de autoestima. No se valora. Y va buscando que los demás la valoren y la aprecien. Por eso da. Pero cuanto más da, esa apreciación y esa aprobación no llega. Así que ese estado de independencia que tanto se propaga por ahí, normalmente los seres humanos aspiramos a ir más allá, en la interdependencia. Es el amor. El amor es interdependiente. ¿Y por qué os estoy hablando? Porque estas fases también se ven en el ciclo vital, tanto de lo masculino como de lo femenino. En el ciclo vital lo vemos primero en la infancia de la mujer, que es una fase dependiente. Luego está la adolescencia,
que es una fase de independencia. Por eso los adolescentes son como muy transgresores, están buscando entender quiénes son. Pero luego en la edad adulta con tu marido, tus hijos y tus relaciones afectivas te haces interdependiente. Hay personas que se quedan atascados en la independencia. La mujer todopoderosa lo puede todo, no necesita a nadie. Vale, por eso lo digo eso. Y hablando de la independencia, quiero hacer un pequeño inciso para hablar del tema el tema de la independencia y la libertad. ¡Wow! Esto sería harina de otro costado. Pero la mayoría de las personas piensan que a mayor transgresión, mayor libertad. Que la libertad te lo da el hecho de romper con todo lo establecido, ¿no? Por eso mucha gente piensa que porque no rechaza la sabiduría ancestral es muchísimo más libre, porque cuando rechaza los valores tradicionales son muchísimo más libres porque son transgresores. Pero esa ecuación no es verdad. A mayor transgresión, mayor libertad. Eso no es verdad. No es verdad. La libertad es otra cosa. Desde mi punto de vista, y eso es algo mío, la libertad es la capacidad de elegir aquello que te hace bien. Eso es ser libre. Y las cosas que te hacen bien normalmente estarán en armonía con tu naturaleza. Y la naturaleza del ser humano es ser interdependiente, el amor. Bueno, vamos a hablar ya por último, no sé cuánto tiempo llevo hablando, son muchos. Del ciclo vital de lo masculino. Lo masculino tiene un ciclo vital que no está avalado por su biología. Es de carácter normativo. Lo tiene que aprender. ¿Y dónde lo aprende? De otros hombres. De otros hombres. Chicas que me estáis escuchando, no tratéis de enseñar a vuestros maridos, a vuestros hijos, a vuestros padres o a los hombres de vuestras vidas a ser masculinos. No funciona. No funciona. Porque a lo largo de toda la historia del ser humano ha habido dos hogueras. La hoguera de la mujer y la hoguera del hombre. En la hoguera de los hombres más jovencitos aprendían de otros hombres a ser masculinos. Nunca de mujeres. Y me vais a decir, ¿y cómo es posible que la mujer sí pueda aprender de los hombres? La mujer puede aprender de los hombres porque aparte de estar en la hoguera aprendiendo de otras mujeres, en la intimidad tenía a su marido. Y no porque su marido sea superior, sino porque su marido era el responsable de la protección, de proteger. Estoy hablando desde el punto de vista antropológico, por favor, ¿vale? Entonces, para que lo masculino pueda proteger, tiene que tener una pequeña potestad. ¿Qué quiere decir? Que imagínate, lo masculino, o sea, el marido en esa mujer homo sapiens, sabía que si se cruza el río, al otro lado habían leones. Entonces, cuando su mujer va al río, le va a decir, mira, ¿sabes qué? No cruces el río porque yo como vamos de casa y conocemos el terreno, si cruzas el río al otro lado hay leones. Y la mujer va a decir, claro, sí, no voy a cruzar el río. Ha aprendido algo de él. Y ha respetado eso porque entiende que lo protege. Y va a compartir ese otro con otras mujeres. No tenemos que cruzar el río. Mi marido me ha dicho que si cruzamos hay leones. Entonces, en ese momento está aprendiendo algo relacionado con su protección. A veces puede ser por la protección, a veces puede ser por la provisión. Pero los hombres normalmente aprenden todos los atributos masculinos de otros hombres
masculinos, nunca de mujeres. ¿Vale? Y esos atributos, estas etapas de su ciclo vital, estaban anclados a la norma, eran de carácter normativo. Tenía que aprenderlos. Y para que me entendáis, vamos a volver a las tribus de mujeres y hombres Homo sapiens, a nuestros ancestros, ¿no? Y vamos a empezar desde el principio de los tiempos, ¿no? Al principio de los tiempos, los seres humanos se organizaban como animales. Estoy hablando al principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos animales, venimos del reino animal. Los animales normalmente funcionan en manadas son como que pequeñas tribus donde hay un macho alfa o varios machos alfa, ¿no? Los machos alfa eran como la cabeza de toda la tribu, ¿vale? Y después habían otros machos distintos al alfa. Pero lo curioso que pasaba en esta manera de organizarse es que el macho alfa, como tenía esa capacidad de poder proteger y proveer, era el más fuerte, seguía las leyes de Darwin. Las leyes de Darwin. Sobrevivía el más fuerte. La genética más fuerte es la que continuaba. Entonces, el único que tenía la potestad y la capacidad de poder continuar con su genética era el macho alfa. Desgraciadamente, el resto de machos morían jóvenes, sin comerse una rosca. Morían vírgenes, sin pena ni gloria. ¿Por qué? No era porque, por eso siempre digo, la naturaleza es despiadada, no era porque, ay, qué pena, no. Es porque simplemente el entorno era bastante duro y muy peligroso. Entonces una mujer no se podía dar el permiso de embarazarse de un hombre que no sabe proteger ni proveer. Porque era la muerte asegurada. Cuando venga el león, si el macho en turno no sabe proteger ni proveer, era la muerte asegurada. Entonces el único que tenía la capacidad de llevar su genética a la siguiente generación era el macho alfa. Pero con el paso del tiempo, esas pequeñas tribus empezaron a evolucionar y se dieron cuenta que es necesario construir una tribu. ¿Qué quiere decir? Es necesario establecer muros de defensa contra los animales, es necesario tener un sistema para resolver los problemas, es necesario crear herramientas, ¿no? para cultivar, para cazar, para todo. Se necesita construir a la tribu, porque así es más fuerte. Pero los machos alfa se dieron cuenta que no podían hacerlo solos, que necesitaban la cooperación de otros machos, de otros hombres de la tribu. Entonces establecieron un sistema normativo que motivaba a esos machos que morían sin pena ni gloria a hacer todo un recorrido para ganarse la masculinidad con la promesa del matrimonio homógamo, ¿vale? Porque a través de esa promesa de matrimonio significa que no te preocupes, después de haberse hecho todo ese sacrificio, vas a poder tomar mujer y vas a poder continuar con tu genética. Y eso fue la clave que los hombres se motivaran para ganar la masculinidad. Era un proceso, ¿vale? Ganaban la masculinidad y una vez que lo ganaban se les daba la oportunidad de tomar mujer y de continuar con su genética. Es precioso. Y así es como las tribus fueron desarrollándose, porque ya no era solo el trabajo de uno o dos machos alfa, era el trabajo de todos los hombres de la tribu para construir la tribu. Y lo que mantenía ese sistema funcionando era la promesa del matrimonio homógamo
y la posibilidad de dejar descendencia. ¿Qué pasa hoy en día? Chavales de 12 años están constantemente en internet viendo las partes íntimas de la mujer. Ya no hay necesidad de hacer toda una carrera para obtener la masculinidad. ¿Para qué? Si la promesa de poder tomar mujer, ya los puedes tomar sin necesidad ni siquiera de verlas en persona. Eso es súper dañino. Es muy dañino. Entonces, la masculinidad había vías para ganárselo. La primera vía es la vía normativa. O sea, estaba establecido una serie de... Para que lo entendáis, vamos a volver al tiempo. Por ejemplo, anterior a los años 60, se mantenía esa vía normativa a nivel social. ¿Qué quiere decir? Que antes de los años 60, para que un hombre tuviera acceso a la desnudez de una señorita, debería de primero estudiar o aprender un oficio y luego trabajar y luego ahorrar dinero, comprar una casa después o construir una casa, ir a casa de la mujer, a los familiares, pedirla en mano, en matrimonio, casarse y ya así, en la noche de bodas, podía tener acceso a su desnudez. Este proceso era el proceso normativo para ganar la masculinidad. Porque era duro, había que trabajar duro, había dificultades, había subidas y bajadas, hasta que hoy en día, con 12 años, desde la pantalla de un ordenador, tienes acceso a la intimidad de esas mujeres. No es sano. No es sano. Entonces, eso es la parte normativa a nivel social. Pero luego había otra manera de ganarse la masculinidad, aprendiendo, en ese caso, volvemos a las tribus de nuestros ancestros, aprendiendo a través de los machos alfa. Son los encargados de transmitir ese conocimiento a los más jóvenes. ¿Y por qué? Porque eran expertos en el arte de la guerra, en el arte de la protección, en el arte de la provisión. Eran expertos en el arte de las ciencias, de la medicina y todo. Entonces, ellos, en la última etapa de sus vidas, se dedicaban a transmitir esa sabiduría, ese conocimiento. Y a través de ellos, los más jovencitos adquirían la masculinidad. Obviamente hoy en día no tenemos eso, pero la gran figura para eso es el padre de familia. El padre de familia. El padre de familia transmite esos valores masculinos a sus hijos. Les da la masculinidad. Pero puesto que en la mayoría de las familias, los padres, en la mayoría de las familias del mundo, los padres brillan por su ausencia y los que están, algunos están anulados, los niños ya no saben dónde ir para poder adquirir la masculinidad. Porque recordad que la masculinidad se da de hombre en hombre. Y luego hay una tercera vía que también se ha perdido. Algunas partes de África todavía siguen manteniéndose, pero en la medida del mundo occidental se ha perdido, que son los ritos de iniciación. A través de los ritos de iniciación masculina, los hombres ganaban la masculinidad. Porque esos ritos les ayudaban a entender que del ciclo vital ya han salido de una etapa y ya están entrando en otra. Porque no tienen la biología que los avale. Las mujeres tenemos biología y nos avala, pero los hombres no. Su biología no les avala. ¿Qué quiero decir? Un hombre no ve la... ¿Cómo sabe cuándo? Y aquí voy a contar una anécdota para explicar lo que os estoy contando. Una amiga me contó que se fue a una cita, una preciosa cita,
con un hombre. Y eso de que están hablando, coqueteando en la cita, pasando un momento agradable, le pregunta al hombre en la cita, oye, ¿tienes hijos? Y que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Chicas, los hombres no saben cuándo son padres. Lo único que tienen para entender, para que su psique entienda que hemos entrado a la paternidad, es uno, que tenga un vínculo emocional, o sea, un vínculo sólido, un compromiso, un matrimonio con la mujer en cuestión. Y dos, que haya participado en todo el proceso del embarazo. Porque así ve las dificultades, ve que la mujer se siente mal, las náuseas, los vómitos, todo el proceso. Entonces, cuando el niño viene, sabe que sí, ya soy padre, ya me mentalizo. Pero esos hombres que van de flor en flor, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, si te deja embarazada para luego hacerse la idea de que es padre, va a costar. Porque no ha habido el rito de vincularse a esa mujer o de casarse con ella, de por medio. Y porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, muchas mujeres han encasquetado hijos a hombres. Entonces, yo estoy explicando todo eso desde el punto de vista antropológico, biológico, para que entendáis el funcionamiento. No estoy tratando de ofender a nadie, ¿vale? Eso no es juicio de valor. Yo no valoro si esas cosas son buenas o malas, ¿vale? Entonces, los ritos ayudan a la psique de lo masculino a entender que dentro de lo que es el ciclo vital ya hemos pasado de una etapa a otra. ¿Cómo eran esos ciclos? Los ciclos de iniciación. En algunas partes del mundo todavía se mantienen algunos de estos ciclos. Pero yo sé que en Occidente la mayoría de esos ciclos, ya digo ciclos, la mayoría de estos ritos de iniciación se han perdido. El primero empieza a partir de los 12, 13 años, donde se arranca al niño de los brazos de su madre y se le lleva a la hoguera de los hombres. Durante toda su vida, hasta los 12 años, compartía la misma hoguera de las mujeres. Pero a partir de los 12, 13 años, se le arranca de los brazos de la madre y empieza a compartir la hoguera de los hombres. Se le inserta en el mundo de los hombres para que aprenda a ser hombre. Ahí estaban los grandes hombres, los guerreros, los sabios, para enseñarle la masculinidad. Ese es el primer rito. De hecho, ese proceso, ese momento se hacía a través de un rito. Por ejemplo, en el judaísmo todavía este rito existe. En los judíos practicantes ortodoxos conocen el rito del bamizbar. Obviamente lo hacen desde el conocimiento de la Torá, pero el rito del bamizbar es este momento en que el niño en la sinagoga deja de sentarse en el lugar de las mujeres y empieza a sentarse en el lugar de los hombres, a través de un pequeño proceso que se hace de lectura de Torah y demás. Porque a partir de ahora, en la sinagoga, él va a empezar a hacer los oficios que hacen los hombres, ¿vale? Y me vas a decir, ay, ¿por qué en la sinagoga las mujeres sientan en un lado, los hombres sientan en otro? Porque básicamente siguen replicando el funcionamiento natural que a lo largo de toda la historia de la humanidad el ser humano está haciendo, ¿vale? Que los hombres tenían su hoguera y las mujeres tenían su hoguera, eran hogueras distintas, ¿vale? Entonces, ese primer rito de iniciación, cuando el niño iba a la hoguera de los hombres, empezaba a aprender pequeñas artes, las estrategias de caza, el arte de la guerra, de proteger a la tribu, aprendía la medicina y demás. Y cuando llegaba el momento de que ya estaba preparado, llegaba el siguiente paso, era duro. Se le abandonaba en el bosque porque toca cazar, tenía que enfrentarse a todos sus miedos en ese momento y cazar, y traer una presa y traer la caza a la tribu. Para que
podáis haceros una idea de lo que estoy hablando, en el libro de, hace muchos años leí el libro de Kunta Kinte, y en uno de sus, al principio él explica cómo vivió ese acontecimiento. En ese momento el hombre, vence todos sus miedos, porque el mundo de lo masculino es duro, es muy duro. Es un constante dejar a un lado tus necesidades para el bien de la tribu, para el bien de los tuyos, para el bien de la familia, para el bien de tus hijos. Para hacer eso hay que tener eh, los miedos, el estrés, hay que saber manejar una serie de situaciones difíciles. Y a través de este rito, el hombre se enfrentaba a todos esos miedos y salía invicto. Cuando salía invicto, obviamente la tribu le recibía y le hacían otra fiesta, otro rito, ¿vale? Y a partir de ahí podía tomar mujer. Ya no era un niño, ya era un hombre. Precioso. También en ese proceso de caza, de salir a cazar, él aprendía todos los valores masculinos de la integridad, de la hermandad, del compañerismo, esos vínculos fuertes hay que mantener la cara, la palabra, estos valores masculinos que los hombres tienen entre ellos. Por eso las amistades masculinas son tan sólidas, porque en ese proceso era un proceso donde no podías dejar al otro miembro de la tribu en el campo de batalla. No podías. No podías decir, ay, tengo miedo, el mamut es... No. Si estaba herido, aunque la presa, aunque el león, el tigre estaba acechando, debías de hacer todo lo posible para salvar tu vida y la vida de él. Se estrechan lazos. Por eso también ellos tienen muy anclado el tema de la responsabilidad y el tema de la autoridad. Porque en el arte de la caza habían líderes. Entonces, todos esos son valores masculinos que él aprende. Una vez que esas cosas han sido aprendidas y él ha sido capaz de ir ahí y traer la primera presa a la comunidad, a la tribu, se le hacía otra fiesta. Y entraba el siguiente rito, el rito del matrimonio. Podía tomar mujer y dejar descendencia en ese mundo. Y otro último rito era cuando dejaba ese momento reproductivo, cazador, protector, a la fase de sabiduría. Había un momento que en la hoguera de los hombres, el hombre empezaba a ocupar un puesto privilegiado, porque ya no iba a cazar, y ya no iba, pero sí tenía el conocimiento para transmitirlo al resto de hombres más jóvenes. Entonces, es esta última etapa del el gran guerrero o el gran protector o el gran sabio, que todo lo que ha aprendido, toda la sabiduría que ha aprendido, podía compartirlo con los otros hombres más jóvenes de la tribu. Este es el ciclo vital de lo masculino, pero es un ciclo vital que se aprende. Y puesto que la mayoría de las familias no tienen figuras paternas, eso es terrible para los hijos hombres de la casa. Porque ya no tenemos el aval normativo de la cultura, tampoco tenemos el aval normativo de los ritos. Y hablando de un tercer rito, otro rito que no he mencionado, el tema de la paternidad. La psique del hombre entiende cuando él es padre porque tiene una vinculación afectiva, o sea, un matrimonio, una relación comprometida con la madre, y porque ha estado en todo el proceso del embarazo. Así es como su psique empieza a entender que, oye, ya hemos pasado la edad de hombres sin hijos y ahora estamos dentro del periodo de padre. Pero luego hay otro rito, era el alzamiento del hijo. Es fantástico.
fascinante. Lo podéis ver en la película de dibujos animados El Rey León, cuando Mufasa, sí, coge a Simba y lo alza. En ese momento el padre sabe que, wow, yo tengo una responsabilidad. Porque el alzar significa que hoy esta criatura es pequeña, pero mañana será grande y estará por encima de mí. Es lo mejor que mi genética ha podido hacer. Es muchísima responsabilidad. En ese momento de ese rito, su psique entiende eso. Todos esos ritos están anulados, ya no existen, pero eran necesarios para la psique. Eran necesarios para la psique. Aquí no se hace, pero yo os digo, en mi cultura de base, la cultura africana, por ejemplo, nosotros todavía mantenemos ese rito. No se alza al niño, pero cuando el niño nace, el padre coge al niño recién nacido y lo presenta. A veces es como un pequeño, hacen como un pequeño, ¿cómo lo puedo decir? Una pequeña, un pequeño paseo por todo el barrio donde es como que yo estoy presentando a mi hijo, ¿vale? Y ese es un rito que ayuda a la psique masculina a entender que ya hemos abandonado una etapa y estamos empezando otra nueva. Y eso ayuda a ser congruente con el ciclo vital de la vida. Cuando esas cosas se pierden, hace que las personas se pierdan fácilmente en la vida. Y hace que las personas se queden atascados en un determinado periodo en el tiempo y no puedan avanzar. Y como eso no es armonioso con la vida, las personas empiezan a tener problemas en la vida. Así que eso es lo que he querido compartir con vosotras. Son las cosas que aprendí y que me hubiera gustado saber a los 19 años, porque son cosas que me dan muchísima información acerca de lo que soy, acerca de cómo funciono, acerca de por qué hago lo que hago y en última instancia me ayudan a autocomprenderme, autocomprensión, al autoconocimiento y amarme y respetarme. Pues nada, bellezas, eso es todo. Gracias por estar en este directo, aunque sea en diferido. Adiós.